Te explico una cosa de manera rápida. En electrónica digital, las resistencias tienen algunos objetivos en particular. Probablemente el más famoso es el de garantizar que haya un 1 cuando quieras un 1 y un 0 cuando quieras un 0. A todo este rollo se le conoce como arreglo de resistencias en pull up y pull down. Y es muy sencillo, pero bastante importante. Entonces, a explicarlo. Pero como diría la integral de u por la derivada de b, vamos por partes. Primero, ¿qué es un arreglo en pull up? Es una configuración de una resistencia y un botón que se encarga de garantizar un 1 lógico. ¿Pero cómo es esto? Se dice que se encarga de garantizar un 1 lógico porque la señal es tomada de entre la resistencia y el botón, y en este punto existen los 5 volts, porque el botón está abierto y por lo tanto, en traducción, sería un 1 lógico. Mira, regresemos a la teoría de circuitos eléctricos un momento. Hay una ley bastante famosa que dice que la corriente que circula en un circuito cerrado es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a su resistencia. La ley de Ohm concretamente. Traduciendo este rollo, te diría que si tienes 5 volts y una resistencia de 1 ohm, la corriente que circula por el circuito es de 5 amperes. Todo esto está bien para un circuito cerrado, pero ¿qué pasa si tengo un circuito abierto? El circuito abierto genera un problema, y es el siguiente. Se dice que un circuito abierto tiene una resistencia infinita en los puntos de abertura, y si la resistencia es infinita, matemáticamente la ecuación de la ley de Ohm se indeterminaría, haciendo que el voltaje sea cero y por lo tanto la corriente sea cero. ¿Y por qué te cuento esto? Porque esto es exactamente igual a esto. Entonces mira, si no hay corriente, la resistencia no tiene influencia en el circuito. Entonces, ¡pium!, los 5 volts pasan hasta este punto, y este punto es igual a este punto. Entonces tengo un 1 lógico garantizado. Ahora pongamos un botón normalmente abierto para controlar el estado del circuito. Sin presionar el botón, el circuito estará abierto, o sea así. Cuando se presiona el botón, el circuito estará cerrado, o sea así. Hasta el momento te he explicado el funcionamiento del arreglo pull-up, pero como un circuito abierto, o sea así. Pero ahora como un circuito cerrado, o sea así. Lo que pasa ahora que el botón está presionado es lo siguiente. Como el circuito se cierra, ahora hay una corriente rondando por él. Entonces la resistencia sí tiene influencia. Tomando el ejemplo de hace un rato, podemos descubrir el voltaje con el que se queda la resistencia con la misma ley de Ohm. Solo despejas el voltaje y listo. Entonces, si habíamos dicho que la resistencia era de 1 ohm y la corriente de 5 amperes, el voltaje en la resistencia será de 5 volts, o sea, todo el potencial de la fuente. Entonces en el punto anterior, el voltaje ahora serán 0 volts, convirtiendo el 1 lógico en un 0 lógico. ¿Me sigues, verdad? Entonces ahora pasaremos a explicar la otra configuración. Un arreglo en pull down no es otra cosa más que la misma resistencia y el mismo botón, pero de manera invertida. Y de igual manera se toma la señal de entre los dos, pero en este caso se garantiza un 0 lógico. Quizás te estés preguntando, ¿pero cómo garantizas un 0 lógico si no ha cambiado mucho el circuito? Regresemos a lo básico. Analicemos el circuito, pero como un circuito abierto, o sea, sin presionar el botón. Como no existe corriente alguna y la resistencia no tiene influencia en el propio circuito, los 5 volts no pueden pasar de este punto a este punto. Entonces lo único que influye en la señal de entrada son los 0 volts, que son igual a un 0 lógico. Y si cierro el circuito apretando el botón, en este caso, tomando nuevamente los datos del ejemplo anterior, la resistencia de 1 ohm y el voltaje de 5 volts, existiría una corriente de 5 amperes. ¿Qué está pasando entonces? La resistencia se está quedando con todo el voltaje, pero oh, sorpresa, como la resistencia está abajo del botón en este arreglo, los 5 volts pasan por el punto donde se toma la señal. Entonces si en este punto hay 5 volts, lo que se tiene en realidad es un 1 lógico a la entrada. Comparando los arreglos sería algo así. ¿Lo ves? Fue fácil. Un arreglo garantiza un 1 lógico antes de presionar el botón y el otro por su parte garantiza un 0 lógico. Quizás te estés preguntando, ¿y todo esto de los arreglos para qué? Pues mira, antes te había dicho que podías hacer que el positivo se conectara directamente al botón para tener un 1 lógico, y luego desconectarlo y conectar el lado negativo para obtener un 0 lógico. Pero existe un problema. Aparte de estar conectando y desconectando cables para obtener un 1 o un 0 lógico, la entrada puede pasar a un estado indeterminado, convirtiéndose en una entrada flotante.
y curiosamente algunas tecnologías de la electrónica digital pueden ver a esta entrada como un 1 o un 0 lógico, aunque tú no quieras ningún valor. Entonces esto puede afectar a la funcionalidad o a la propia lógica de los circuitos. Es por eso que la utilización de estas configuraciones ayuda bastante con este problema. Bueno, prosigamos, que esto aún no termina. Seguramente hayas escuchado por ahí que las compuertas lógicas necesitan muy poca corriente a la entrada, entonces no podríamos poner una resistencia de 1 ohm, como en el ejemplo anterior, porque la corriente que llega sería una monstruosidad. ¿Qué hacemos? Pues aumentamos la resistencia. Por eso los valores de las resistencias en pull-up van desde 1 kΩ hasta los 10 kΩ. Así, la corriente disminuye y no tendrías problemas. Puedes probar con una de 4.7 kΩ. Es efectiva. Por otra parte, el valor de las resistencias en pull-down van de 1 a 4.7 kΩ. Importante, esto es recomendable para tecnologías TTL. En otras tecnologías, la resistencia puede variar. Bien, ¿y qué arreglo uso? Pues el que sea necesario. Ejemplo, si tienes una compuerta NOT y necesitas que la salida al iniciar el circuito sea un 0 lógico, pues ármala con un pull-up. Este te dará un 1 lógico como entrada y la compuerta la convertirá en un 0 lógico, justo lo que quieres. Sin embargo, si quieres que la misma compuerta inicie con un 1 lógico a la salida, pues ármalo con un pull-down. Así la entrada a la compuerta será un 0 y a la salida tendrás un 1. Tal vez hable de más, pero en la mayoría de los circuitos con compuertas se necesita que los circuitos empiecen en un estado lógico 0 para comprobar la tabla de verdad de la compuerta. Por eso es utilizado el arreglo pull-down. Pero esto no excluye a la otra configuración. Ya te lo he dicho, hay casos en los que necesitas uno y otros más en los que necesitas del otro. Todo es cuestión de la aplicación que le quieras dar. Listo, terminamos. No hay otra cosa más que decir. O quizás sí, muchas. Pero lo dejamos para después.